pedirle a las personas que fueron voluntarias, porque tuvimos adultos y tuvimos niños voluntarios aquí en la iglesia. Aquellos adultos y niños que participaron como voluntarios o participaron en VBS, colocarse de pie, por favor. Vamos a darles gracias. Sí, señorita. Gracias por servir. La verdad, les agradecemos mucho, muy lindo. Y el próximo año que toda la iglesia participe, e inviten a sus niños, a sus familiares para participar de este Vacation Bible Study. Bueno, este es el momento en el cual ya los niños pueden ir a recibir su enseñanza. Si se quieren quedar, bienvenidos. Los jóvenes también, si quieren ir a recibir su enseñanza, por favor, pueden salir en este momento mientras arrancamos con el mensaje para el día de hoy. Bueno, a pesar de la lluvia, qué rico que estén con nosotros. A pesar de la lluvia, qué bueno que estén acá presentes. Bueno, y un feliz día nuevamente a los padres. Un feliz día de los padres. No solamente padres biológicos, sino también padres espirituales. Aquellas personas que han ayudado a otros para que puedan llegar a tener un mejor, para que sus hijos y esa siguiente generación pueda seguir caminando con el Señor. Quiero darles un aplauso. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que bendiga sus vidas, que continúen viviendo eso tan lindo que es esa responsabilidad, como lo vamos a ver en el día de hoy, de ser un padre biológico, pero también de ser un padre espiritual para nuestros hijos. Y estamos en las series Anhelado, y han sido las últimas 2 semanas. Les voy a hacer un resumen muy rápido. Le pusimos el nombre de Anhelado los pastores porque nos llegó el convencimiento claramente de que nosotros tenemos que anhelar tener a Dios en nuestras vidas. No es solamente quererlo, hay una gran diferencia en español con querer algo y anhelar algo. Cuando queremos algo, es algo temporal de cierta manera. Yo quiero hacer algo, yo quiero tomar vacaciones, yo quiero tomarme un café, como les mencionaba, pero tiene un sentimiento de temporal y si no lo obtengo, está ok. Versus anhelar es algo que realmente llega a nuestro corazón. Anhelar es algo que nosotros queremos tener efectivamente y vamos a hacer todo lo posible por lograrlo. Ese es el nombre de las series. Y en la primera semana hablábamos la importancia que anhelemos al Señor en nuestros corazones. Porque algo muy cierto en las Escrituras es Dios está presente donde Él es anhelado. Donde Él no es deseado, sencillamente deseado por algo superficial, sino Dios es anhelado. Allí el Señor está presente, se hace presente en tu vida, cuando tú realmente lo anhelas. Y para eso se requieren varias cosas. Dejar nuestros ídolos, mejorar la imagen que tienes de Dios. Porque muy seguramente la imagen que tú tienes de Dios vino de tu padre, como decía Ana en la oración. Es posible, desafortunadamente, que hayas tenido un padre que no fue un padre que te amó, que fue un padre que nunca habló de Dios en tu vida, que fue un padre que desafortunadamente caminó lejos del Señor y no fue un padre tampoco que amó a su esposa. Y la imagen que tú pudiste haber tenido de un padre quedó impregnada en tu corazón. Entonces, cuando lees las Escrituras y tú lees que Dios es Padre, dices, este padre no puede ser mi padre. Desafortunadamente, llevas una imagen errada de Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Por eso el anhelar también implica sanar. El anhelar implica que tú coloques esos ídolos y esos errores que desafortunadamente tuviste que pasar aquí y logres sanar la imagen de ese Padre que Dios te dio. Porque el único Padre verdadero, el único Padre perfecto es el Señor nuestro Dios. Dios creó la paternidad. Dios creó la paternidad para que nosotros los padres y los padres espirituales puedan reflejar en nuestros hijos lo que es Dios. Fue diseñado de esa manera. Tenemos esa responsabilidad de representar,
de que cuando vean a nosotros como tu Padre, vean a Dios también, los atributos de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios. No vamos a ser perfectos, eso es un hecho. No vamos a ser perfectos. El único perfecto es Dios Padre, Dios eterno. Entonces vamos a estar hoy aprendiendo la importancia que tienen tanto el Padre biológico como el Padre espiritual. La responsabilidad que tiene tanto el Padre biológico como el Padre espiritual para presentarle a Dios con el verdadero imagen, la verdadera imagen del Padre que deberían tener nuestros hijos. La importancia que se hable de Dios en nuestras casas. La importancia que nosotros transmitamos la fe a nuestros hijos y a la siguiente generación y a los nietos y a los bisnietos. Y para hacerlo yo quiero contarles la historia de Hasir. Hasir es un pastor panameño. Ustedes saben, la semana pasada estuvo con nosotros Luciano y dio un mensaje espectacular sobre cómo anhelar la iglesia con el Espíritu Santo, y habló de Pentecostés, que celebramos Pentecostés. Estuvo espectacular, ¿no? El mensaje que recibimos de Luciano, precioso, gloria a Dios. Bueno, les cuento que la semana pasada estuvimos con Luciano y otros 2 pastores de Panamá, yendo a diferentes iglesias americanas para mostrarles cómo se hace iglesia, cómo en Estados Unidos hacemos la iglesia, cómo también que ellos pudieran compartir su testimonio de cómo fueron llamados a ser pastores, y obviamente tratar de invitarlos para que las iglesias aquí en Estados Unidos apoyen los ministerios de estos pastores que están en Panamá. Y a mí me resaltó mucho el testimonio que dio Hasir, uno de los pastores. Estuvimos, para recordarles, o sea, para comentarles, estuvimos en Tyler, allá después pasamos a Palestine, y estuvimos también en Boulder. Estuvimos en esas 3 ciudades, esos 3 sitios, visitando iglesias. Y Hasir compartió el mismo testimonio que me impactó. Hasir creció en una iglesia durante sus primeros 30 años en un pueblo que queda como a 6 horas de la ciudad de Panamá. Pero su padre fue ausente. Era un padre que se dedicaba desafortunadamente al licor. Nunca expresó, nunca los crió realmente como sus hijos, nunca expresó ese amor que deberíamos tener, nunca guió a sus hijos. No fue un padre, en resumen, no fue un padre, un verdadero padre. La madre, sin embargo, siempre le decía a Hasir: tienes que ir a la iglesia, tienes que conocer al Señor, tienes que estar en la iglesia. Y Hasir, empezó a ir a la iglesia, pero estuvo yendo a la iglesia y él confiesa que tenía una máscara. Él llegaba a la iglesia y saludaba a todo el mundo, era una persona muy respetable, muy decente, participaba en todos los cursos bíblicos. Dijo: yo sé tocar, y efectivamente él sabe tocar, era parte de la banda, o sea, participaba en el grupo de la alabanza, servía en todo lo que la iglesia necesitaba. Eran los ojos que nosotros pudiéramos decir: bueno, este realmente es una persona cristiana, es una persona que está siguiendo a Jesucristo. Pero no, era una máscara, era una máscara. Y él lo confesó. Él decía: yo salía de la iglesia y el día lunes o el día martes estaba yéndome con mis amigos con licor, yéndome con mis amigos a jugar. Panamá es uno de los países donde más, ¿cómo se llaman? Donde hay sitios para jugar. Perdóname. Casinos. Es impresionante el número de casinos que hay, tragamonedas. Se volvió adicto a los casinos, usaba también drogas recreativas. Su vida se fue destruyendo poco a poco. Imagínense, 30 años yendo a la iglesia. En realidad fueron 35, si lo recuerdo bien. 35 años yendo a la iglesia con esa máscara. Nadie, absolutamente nadie en la iglesia le dijo la verdad, nadie lo cuestionó, ni siquiera el pastor. Desafortunadamente fue una iglesia en donde no se discipulaba. Se hablaba de estudios bíblicos, pero no se discipulaba. No había padres espirituales que pudieran acompañar a Hasir y decirle: tú estás cerrado. Ese no es el cristianismo. Tú no tienes a Jesús en tu vida. Tú no lo has aceptado, no has sido transformado, no estás caminando con el Señor. Tratando de salir de eso, él viaja a la ciudad de Panamá y fue a la iglesia de Luciano, precisamente la iglesia del pastor que estuvo aquí predicando la semana pasada.
Y Luciano se dio cuenta del tipo de vida que él tenía. Luciano se dio cuenta de que tenía una máscara. Luciano empezó a cuestionarlo. Y en su iglesia también habían padres espirituales que empezaron a discipular de la mano a Jazir. Fueron 6 años que le costó, más o menos 5 a 6 años a Jazir para dejar absolutamente todo. Dejó el licor, dejó las drogas recreativas, dejó el juego, empezó a vestirse mejor. Él solo había estudiado bachillerato y después empezó a estudiar derecho porque quería estudiar derecho. Terminó el derecho, terminó su profesión. Empezó también a tener mejores relaciones interpersonales porque antes era con las mujeres era un sexo, tenía una vida totalmente descuadernada, si lo queremos decir. Tuvo 2 hijos y que nunca supo realmente qué pasó con sus hijos. Finalmente se casa y ahora hoy en día tiene 2 hijos. Y es más, hoy en día el Señor lo llamó a plantar una iglesia. Entonces vemos, y la pregunta que yo les hago y que deberíamos hacernos es, ¿cómo se transformó? ¿Cómo logró esa transformación? ¿Cómo fue ese proceso de transformación? Y todo radica en que él, como lo dijo en sus testimonios, tuvo un padre espiritual que lo discipuló. Tuvo un padre y tuvo una iglesia que lo discipuló. Y desafortunadamente hay iglesias que no discipulan. Hay iglesias desafortunadamente en donde estamos con personas que tienen máscaras todo el tiempo y nunca llegan a ser cuestionadas en su fe. Nunca hemos tenido esa conversación. Nunca hemos llegado a tener una relación de amistad para poder discipularlos a ellos y decirle, tú estás cerrado, mira, ven te presento el evangelio. Ven te presento el evangelio y la transformación que Dios quiere para tu vida. Para tu vida. Eso es lo que logró tanto Luciano como su iglesia. Y cuento esta historia por el deseo de resaltar en este mensaje, en el Día del Padre, que Dios te invita a que seas no solamente un padre biológico para tus hijos, sino un padre espiritual, que seas el primer pastor espiritual que discipula a tus hijos. Y para esto yo traje el Salmo. Vamos a leer el Salmo 78. Si tienen sus Biblias, para que vayan al Salmo 78, versículo 1 al 7. Vamos a leer los primeros 7 versículos del Salmo 78. Dice así, el salmista: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandamientos. Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por tus palabras, por ese salmista, Señor, en donde nos recuerda, Señor, la labor que tenemos como padres, de poder, Señor, guiar a nuestros hijos, mostrarles, Señor, tus proezas, mostrarles tu poder, Señor. Gracias, Señor, por el salmista que nos muestra también la responsabilidad que tenemos, padres tanto biológicos como espirituales, de hablar de ti y de compartir también lo que tú has obrado en nuestras vidas, Señor. Yo te pido que estas palabras lleguen a nuestro corazón y nos transformen, Padre. Que este mensaje, Señor, toque efectivamente y abra, Señor, nuestros ojos y oídos espirituales para ser el Padre biológico, el Padre espiritual que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén. Y sí, las palabras de Jazir todavía me retumban, porque él conoció a Jesús a través de ese padre espiritual, a través de Luciano y a través de los líderes de su iglesia. Y es tan importante que entendamos que la juventud hoy en día, la situación de la juventud hoy en día, estaba leyendo un artículo sobre
cómo la juventud en los primeros años, en los años de prekinder, elemental, en los años elementales y también en el high school, los jóvenes vienen a la iglesia porque los papás los llaman, porque los papás los están invitando a venir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si no se disipulan esos niños realmente, donde no lleguen a tener un conocimiento sólido, una roca sólida sobre la fe, ¿qué ocurre cuando llegan a la universidad? El porcentaje dice que el 60% de los jóvenes pierden su fe, se van, se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque la cultura los empieza a disipular. O sea, estuvieron de cierta manera protegidos durante un tiempo con ustedes, con los padres y con la iglesia. Pero ese discipulado no llegó realmente a tener un peso importante en el corazón, una transformación verdadera en el corazón. Ese corazón de piedra siguió siendo un poco de piedra. No hubo transformación en los jóvenes. Y él llega al mundo y llega a lo que es hoy la universidad y vemos que se separan desafortunadamente. Se pierde esa fe. Empiezan a asumir y empiezan a tomar todas esas ideologías que hay hoy en día en las universidades. Por lo tanto, la importancia del padre biológico o madre biológica, yo quiero hablar de los dos, puede que sea el día de los padres y el día del padre, pero aquí la importancia, los dos son uno solo. En el matrimonio somos uno solo, se convierte en un solo ser. Tanto el padre como la madre biológica tienen esa responsabilidad de ser los primeros pastores espirituales de sus hijos. Tenemos esa doble responsabilidad. La pregunta que te hago entonces, ¿qué tan buen padre o qué tan buena madre has sido tú, biológica o espiritual? ¿Qué tan buen padre hemos sido? Yo confieso que mi caminar al principio tenía, como saben en mi testimonio, mi ídolo era mi profesión, el dinero, tener la posibilidad de obtener los mayores cargos posibles y estuve realmente, si yo hago reflejo, ¿estaba yo reflejando a Dios a mis hijos? No lo estaba haciendo realmente. La labor quizás se la dejaba a Ani y yo me la pasaba viajando por Latinoamérica. No era realmente alguien que estuviese reflejando los atributos de Dios para mis hijos. No había ese balance. Solo cuando alguien me discipuló, solo cuando alguien me enseñó y me mostró la máscara que yo tenía, que empecé a caminar con el Señor y a transformarme de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces nunca es tarde. Tenemos que reconocer, y esta es la invitación que quiero hacerte. No es para castigarte, decir que has sido un mal padre o has sido una mala madre. Solo reconocer que todavía hay tiempo, porque vas a tener nietos. Y si tus hijos ya salieron a la universidad, vas a tener nietos, bisnietos. Y si no has tenido todavía hijos y no te has casado, es el momento para que tú entiendas lo siguiente. Tenemos que reconocer que la vida cristiana es una invitación a ser un peregrino. La vida cristiana es una invitación a ser un peregrino, no a ser un turista. Les voy a explicar la diferencia. Vamos a colocar aquí el mensaje para que si los que quieren tomar alguna foto o quieren llevárselo, estamos llamados a emprender un peregrinaje que nos lleva al corazón de la vida de Jesús. Y no somos llamados a ser turistas. Porque les voy a explicar, peregrino es aquel que camina, el que va a un sitio para obtener un sitio espiritual, un sitio final, una meta espiritual, en donde quiere que a través del camino, a través de cómo va caminando, la transformación ocurra en la vida de cada una de las personas que están caminando, que están llegando a esa meta, a ese punto final. Quizás tú has hablado del camino de Santiago. ¿Quiénes han oído hablar del camino de Santiago? O sea, ¿por qué toman el camino de Santiago? Precisamente porque desean a través del camino estar en ese proceso de transformación y meditando sobre la palabra de Dios, empezar a ver e interactuar con todo lo que le está rodeando en ese caminar. Otra que hay es el camino de Maús o Tres Colores. No sé si alguno de ustedes han tomado el camino de Maús, que es precioso. Se habla del camino. ¿Por qué se habla del camino? Quiero recordarles que los primeros cristianos, los verdaderos primeros cristianos, no se llamaban cristianos. Eso fue después. Eso fue después en la iglesia de Antioquía,
que llamaron otras personas que vieron a los cristianos, le colocaron el nombre de cristianos. Pero no eran como se llamaban cristianos. Los cristianos verdaderos, los primeros que siguieron a Jesús los llamaban los que siguen el camino. De nuevo, el peregrinar, el discipularse es ser un peregrino, que tú estás caminando con el Señor día a día. Y vamos a ver las diferencias entre un peregrino y un turista. Porque lo que le pasó a Jasir es que el Espíritu, digamos, hablando con él, me mostró y claramente era un turista que venía a la iglesia. Un turista que se recibía básicamente entretenimiento, si lo queremos decir, recibía conocimiento con todas las clases bíblicas, pero no estaba caminando con el Señor. No había un proceso de transformación, no lo había. Era algo muy, pero muy superficial. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Y pensemos en sus viajes, pensemos en sus turismos. Cuando tú vas cuando tú vas de turista, el propósito del viaje, ¿cuál es? El propósito del viaje es conocer, ¿no? Tener nuevas experiencias, conocer el sitio. Voy a ir a París, voy a ir a Inglaterra, me voy a ir a Argentina, me voy a ir, no sé, a cualquier país, a un sitio turístico para conocer de ese sitio, ¿no? Para pasar un buen tiempo, pasar la comida buena, un buen hotel. Nos vamos realmente a tener comodidad, entretenimiento. Pero un peregrino bíblico que el que estamos hablando, aquel que va en el camino, emprende un viaje con propósito espiritual y su meta es la transformación interior. La meta es su transformación interior. La otra gran diferencia es la actitud. La actitud de un peregrino versus un turista. En un turista, ¿qué quieren? Las cosas muy rápidas, cómodas. Tú quieres ir a visitar París, tú quieres ir a esos museos, que tú quieres comodidad, de pronto la lista la fila para entrar a un museo es muy larga, entonces cancelas definitivamente ir a ese museo y te buscas algo más, y de pronto no te gustó el hotel y entonces te incomodas, te colocas de mal genio, el calor, está lloviendo, o sea, completamente superficial la actitud que tiene un turista. Quiere las cosas rápidas, quiere realmente tener un cambio sin esfuerzo y se frustra con la incomodidad. Versus un peregrino, acepta el proceso, acepta la lentitud y el sacrificio como parte del crecimiento espiritual. Para que nosotros seamos transformados requiere realmente que nosotros tengamos una actitud de sacrificio, de caminar despacio, de caminar con el Señor, de entender que Él está obrando en tus vidas a pesar de las circunstancias que tú estás pasando. El ser discipulado significa tener ese proceso de transformación y aprender de todas las vicisitudes y los problemas que nos encontramos en el camino. El resultado, por ejemplo, un turista se queda con recuerdos. O sea, voy a mis vacaciones, tomé muchas fotos, las subo a la nube, las guardo. Cuando las va a ver, quizás cuando alguien le pregunta, oye, ¿estuviste allá? Recordemos esto. Entonces colocamos ahí un PowerPoint y vemos en el computador y recordamos que estuvimos allá. Pero ¿qué es lo que realmente el resultado es realmente de recordar, es algo, fotos, pero no hubo transformación. El turista no se transforma, no interactúa con el sitio que está yendo. El peregrino regresa cambiado. El peregrino regresa más parecido a Cristo. Realmente no es que regresa, pero digamos como en cierto concepto se transforma a ser una persona más como Cristo en su vida, reflejada a los demás, con una fe mucho más madura, con una fe mucho más firme. Entonces, la invitación, 3 acciones que podemos llevar a cabo para llevar a ser padres espirituales, madres espirituales, y 3 recomendaciones que yo quiero que se lleven el día de hoy. Lo primero, los padres discipulan con su ejemplo. Los padres discipulan con su ejemplo. Lo segundo, los padres comparten su fe con historias. Y lo tercero, acompañan en el caminar espiritual a la persona que están discipulando. Lo primero, vamos a desarrollar las 3. Los padres discipulan con su ejemplo. Lo han escuchado. Los hijos observan cómo tú actúas. Los hijos observan cómo tú estás llevando tu vida. Los hijos observan cómo tratas a tu esposa.
Los hijos observan absolutamente cómo tratas a tus amigos. Ellos se dan cuenta de que estás siendo hipócrita de cierta manera, que tienes una máscara. Yo recordaba la historia de un joven en la época en donde no habían laptops, sino habían PCs. O sea, estamos hablando de 15 años. Y el joven le dice al papá: papi, necesito mirar algo en el internet, ¿puedo usar tu computador? Y el joven, el papá le dijo: sí, el password es XX, ve allá y úsalo. La historia real. El joven va, coloca el password, abre el browser y lo primero que se encuentra es con una imagen de pornografía. Una imagen de pornografía en el website que estaba mirando su papá. Y se quedó pensando y dijo: bueno, si mi papá ve pornografía en mi casa, en nuestra casa, me dice que no vea pornografía, pero por otra parte él está viendo pornografía, pues yo creo que eso está bien. Y esto lo llevó a 15 años 15 años de estar completamente adicto a la pornografía. Sencillamente porque vio en su padre que eso era teóricamente bueno, o por lo menos no bueno, sino aceptable. Aceptable. Y si leemos las escrituras decimos que somos cristianos y que somos parte de ese camino que nosotros llevamos de discipulado y que seguimos a Jesús, pues tenemos que ser muy claros en lo que dice la escritura. Y voy a colocar un verso bien fuerte del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Bien fuerte, porque él dice: no se engañen. No se engañen a todos en la iglesia de Corintios. No se engañen. El 1 Corintios 6, 9, 10. Si ustedes creen que con la máscara pueden llegar a tener el reino de Dios, pueden llegar a engañar a Dios, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Este verso del 9 al 10 dice lo siguiente. Le dice a los corintios: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso era algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. ¿Quién dice amén? Amén y amén y amén. Luego, por tanto, nosotros hemos sido lavados, ya hemos sido purificados. Si has aceptado a Cristo en tu vida y tienes el Espíritu Santo, ninguna de estas características deberías tenerlas. Tienes que hacer un esfuerzo también de tu parte, empezar a romper esos hábitos, por el poder del Espíritu Santo, evitarlos y romperlos. Más sobre todo en tu casa, que vean a una persona que realmente, a un padre que realmente no es avaro, un padre que no es borracho, un padre que no miente, un padre que va a estar continuamente mostrando los atributos de Dios a sus hijos. Una madre que hace también exactamente eso. Entonces, lo primero, los padres discipulan con su ejemplo, y es diario. Es diario, hermanos y hermanas, amigos. Es diario que tenemos que estar haciendo esta labor de mostrarles a nuestros hijos y a nuestras hijas los atributos de Dios con nuestra vida. Lo segundo es que comparten constantemente historias de fe. Este me parece vital, porque hablamos de fe y hablamos de Dios en nuestras casas. ¿Y qué hacemos? Compartimos esas historias. Compartimos cómo Dios ha actuado en tu vida. Compartimos y decimos: ¿se acuerdan lo que pasó? Eso fue un milagro. No fue una coincidencia. Porque hoy en día hablamos de coincidencias, pero no hay coincidencias. Hay diosidencias. Hay diosidencias en vez de coincidencias. Qué bonito sería, por ejemplo, que ustedes, y eso es algo que vamos a intentar con Ana, que le dije yo, deberíamos armar un libro de los milagros de nuestra casa. Un libro de los milagros en la casa Vargas, un libro de los milagros en la casa Ramírez, en todos. Estoy viendo cada uno de ustedes y los conozco. ¿Por qué no creamos ese libro de milagros? Y decimos: ¿sabes qué pasó? Vine a este país en tal época y eso fue un milagro, porque sabemos que se abrieron las puertas de esta manera. Tengo un trabajo en este país porque mi compañía me trasladó. Tengo la posibilidad de vivir en este país porque se abrió la posibilidad de un asilo. Dios actuó de una manera increíble. Estoy aquí por los milagros, por estos milagros. Y empezar a escribir cada uno de esos milagros de tal manera que de pronto
en las conversaciones que tengas, en los almuerzos, comidas con tu familia, tú digas, quiero que recordemos hoy los milagros, tal milagro. Y que ese libro vaya creciendo y creciendo y pueda ser entregado a los hijos de tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Y que ellos sepan cómo Dios ha actuado en la vida de ustedes. Porque no hay nada más importante, nada más poderoso que compartir esos testimonios. El salmista lo dice, no sabemos quién era el salmista, pero claramente lo dice. Dice, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes, hablaremos en la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Esa es la segunda recomendación que les hago, compartir la fe compartirla, compartir y recordar los milagros que ha tenido el Señor en tu vida. Y por último, los acompañan en su peregrinaje. Los padres y madres espirituales acompañan, se está viniendo el agua. Los padres y madres, vamos a continuar más tiempo entonces para evitar que nos mojemos. Los padres y madres los acompañan en su peregrinaje, los acompañan en su peregrinaje, los acompañan con sus dificultades, sus caídas que han tenido sus hijos, están allí. Y hay un verso, Efesios capítulo 6, versículo 4, que se los dejo, que dice muy claramente, el apóstol Pablo menciona que deberíamos nosotros hacer como padres, madres espirituales nuevamente. Y dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucciones del Señor. Y me encanta lo que dice, no hagan enojar a sus hijos. ¿Por qué los podemos enojar? Porque pueden pasar dos cosas. Que los estemos criando, o sea, los acompañamos en su peregrinaje con el Señor, pero de pronto estamos dándoles demasiada disciplina sin instrucción. Noten que el verso, y Pablo dice, críenlos, es decir, caminen en su peregrinaje a sus hijos, ¿sí? Pero con disciplina y con instrucción, con balance, no con más disciplina y estar todo el tiempo castigándolos y no los estamos instruyendo, no les estamos hablando de por qué le pasó ciertas condiciones, cómo podemos bíblicamente explicarle lo que te pasó, es porque tú no seguiste lo que Dios quiere para ti, tú llevaste tu propio deseo de irte por tu lado, tú desobedeciste a tus padres, tú desobedeciste a Dios nada menos, enseñarles pero también disciplinarlos. Pero tampoco debemos estar constantemente instruyéndolos en la Biblia y la Biblia y la Biblia y la Biblia sin ninguna disciplina. Al final se van a enojar nuestros hijos porque estamos todo el tiempo metiéndoles sobre la instrucción, pero nunca los disciplinamos tampoco. Es un balance. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Es un balance de disciplina y de enseñanza, de tal manera que no hacemos enojar a sus hijos. Tengamos ese balance. Dios creó la paternidad, yo le recuerdo esto por favor, para que sea un reflejo de los atributos de Dios, porque nos ama, nos disciplina y adicionalmente nos enseña. Fíjense, Dios nos disciplina también como un buen padre, pero también nos enseña a través de su palabra. Ese balance tenemos que encontrarlo cada uno, padre y madre espiritual en sus casas. No estamos formando turistas, estamos formando peregrinos que caminan hacia el corazón y vida de Jesús. Hay un versículo en Hebreos 6:19, no lo traje, pero fue a última hora que me llegó, lo voy a buscar acá porque es importante recordar que al caminar, al momento que nosotros estamos caminando, tenemos Hebreos capítulo 6, versículo 19. Dice así, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Aquí el apóstol Pablo está recordándole, el apóstol Pablo no escribió Hebreos, no sabemos quién fue el que escribió Hebreos, pero dice, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Esa ancla, lo que está diciendo Pablo es que tenemos, Pablo nuevamente, el autor de Hebreos está diciendo que tenemos como ancla
la esperanza de aquel que está detrás de la cortina del santuario. Y aquel que está detrás de la cortina del santuario es Jesucristo. O sea, cuando estamos en el peregrinaje sabemos que esa ancla está allá. Sabemos nosotros que podemos ir caminando y que no nos vamos a desviar a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias no tenemos que, no estamos preocupados que nos vayamos a perder, sino que vamos caminando porque el ancla nos está llevando hacia el objetivo final, que es tener el corazón y la vida de Jesús en nuestras vidas. No estamos formando turistas, estamos formando peregrinos en nuestras casas. Y si tú no eres un padre, yo te invito a que busques un hijo espiritual, una hija espiritual. Que busques una persona en la cual tú puedas llegar también a discipularlo, mostrarle las maravillas de Dios, caminar con esa persona, enseñarle cómo te ha ido, cómo están las cosas, tomarte un café, cómo está tu vida. A los mismos jóvenes decirles cómo va el proceso en la universidad, cómo va el proceso en el colegio, en qué te puedo ayudar. Eso es lo que hace un padre espiritual, eso es lo que hace una madre espiritual. Porque si no vamos a hacer una iglesia demasiado superficial. Y vuelve a pasar quizás lo que le pasó a Jazir. Y para que se den cuenta cómo después del discipulado que él aceptó a Jesucristo, cómo Jazir fue llamado. Jazir, el Señor lo llamó para ir a una iglesia que está en Belén de Tucumán. Belén de Tucumán. No a 6 horas, más lejos de la ciudad de Panamá, 8 horas. Y adivinen dónde lo llamó. Porque vimos fotos y vimos videos de Jazir y su iglesia. Lo llamó a una iglesia en donde se conoce como la zona roja. Está llena de prostitución, está llena de drogas. Está también, hay casinos, no lo crean, incluso en un sitio muy pobre, hay casinos, hay juego. Los padres están ausentes. ¿Quiénes van al servicio? Vimos fotos en donde habían apenas niños. Los padres siguen ausentes, pero plantó su iglesia hace un año y tiene 20 niños en un garaje. Y es lo que él está haciendo día a día, discipulando a esos niños. Y orando, por supuesto. Yo los invito a que oremos por el pastor Jazir, para que esos padres poco a poco vayan a ir llegando a la iglesia y vayan a ir también siendo padres espirituales y pastores espirituales para sus hijos. El Señor no se equivoca. Es posible que tú hayas tenido una vida muy, pero muy llena de demasiadas pruebas, de demasiados conflictos. Pero es lindo y precioso ver cómo el Señor nos transforma en ese proceso de discipulado, para que podamos glorificarlo a Él y usar tus dones, porque es exactamente lo que Jazir también hizo. Ahora es abogado y está ayudando a muchos venezolanos, colombianos y personas que llegan ilegales a la ciudad, al país de Panamá. Ayúdalos en ese proceso también de inmigración y puedan llegar a tener una vida legal en el país. Él reconstruye vidas, nos ama inmensamente. Tenemos es que entregárselo todo y hacer este caminar, este peregrinaje con Él día a día. El peregrinaje que implica también levantarse quizás más temprano, y que tú te levantes más temprano y te tomes un café con el Señor leyendo sus escrituras. Señor, dime qué quieres que yo aprenda en el día de hoy. O en la noche, Señor, dime qué he aprendido hoy. Ayúdame a ser un mejor discípulo en el día de mañana. Ayúdame a ser un mejor padre o madre espiritual. Para cerrar, vamos a hacer algo especial. Yo le voy a pedir a todos los padres biológicos y padres espirituales que se coloquen de pie. Coloquémonos de pie, por favor. Señores padres, si no tienes hijos, también padres espirituales, aquellos que van a ser padres en un futuro. Yo veo jóvenes allí también. Jóvenes, levántense. Ustedes, el Señor los va a llamar también a ser padres eventualmente. Y yo quiero que las personas que están al lado de cada una de las personas que se levantaron coloquen sus manos en sus espaldas y vamos a orar por cada uno de ellos, familia. Vamos
a orar por ellos. Levántense por favor y ayuden a colocar sus manos. Quiero que cierren sus ojos y vamos a orar por cada uno de ellos. Padre misericordioso, Padre amado, yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo llegue poderosamente en la vida de estos padres espirituales, padres biológicos, Señor, futuros padres, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Yo te pido que cuides sus corazones, que no permitas que nada, absolutamente nada maléfico vaya a llegar a las vidas de él en términos espirituales. Protégelos, Señor, para que ellos reflejen en sus vidas el amor del Padre Celestial. Que con sus vidas sean testimonios para que muchas más personas conozcan a Cristo, Señor, y caminen con Cristo de la mano, Padre mío. Dales mucha salud, Señor. Dales también el regalo de conocer a sus nietos, Padre mío, de tal manera que también puedan llegar a ser padres espirituales de sus nietos. Y Señor, aquellos que probablemente sus hijos no están aquí presentes con ellos, yo te pido, Señor, que les des el poder, que les des, Señor, el wisdom en inglés, que les des, por favor, la sabiduría para que la próxima conversación que van a tener con esos hijos que están quizás en otra parte, sean también conversaciones en donde puedas mostrar, Señor, el amor que tú le tienes a ellos, Padre mío. Que pueda ser una invitación para que ellos se acerquen a Dios, Señor, para que dejen de caminar lejos de Dios y se acerquen y puedan tener una conversación muy cercana, Señor, de corazón con esos hijos, Padre mío. Bendícelos, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.